Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 1 al 8. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. A lo largo de esta serie de sermones, hemos repetido en varias ocasiones que no debemos ver las bienaventuranzas como un mapa, sino más bien como un espejo. Y lo que queremos decir con esto es que la intención primaria de estas palabras no es la de trazar una ruta al pecador para guiarlo en su camino al reino de los cielos. El mensaje de las bienaventuranzas no es: haz esto y aquello y serás salvo. Tal cosa contradeciría la esencia del mensaje del Evangelio que tanto Cristo como los apóstoles predicaron. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, tenemos un resumen de ese Evangelio que Cristo predicó. Dice el Evangelio de Marcos: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Y cuál es la esencia de ese Evangelio del reino de Dios? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. He ahí la demanda doble de Cristo al pecador: arrepentíos y creed. Y cuando examinamos el mensaje de los apóstoles nos topamos con los mismos elementos. En su predicación ellos no tenían problemas en intercambiar ambos conceptos, ya que la fe y el arrepentimiento se siguen una a la otra como la noche sigue al día. Por ejemplo, cuando el apóstol Pedro predicó el Evangelio por primera vez en el día de Pentecostés, muchos de los presentes experimentaron una profunda convicción de pecado, al punto que en su agonía preguntaron a los discípulos: varones, ¿qué haremos? Y la respuesta de Pedro no fue: bueno, lean el Sermón del Monte y esfuércense para cumplir sus demandas. La respuesta fue: arrepentíos, arrepentíos. Ese fue el mensaje de Pablo a los atenienses en Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No obstante, cuando el carcelero de Filipos preguntó al mismo Pablo y a su compañero Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?, la respuesta del apóstol fue: cree, no arrepiéntete. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice el mismo apóstol: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cuál es entonces la ruta al reino de los cielos? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Fe y arrepentimiento, arrepentimiento y fe, dos gracias gemelas e inseparables. Donde quiera que haya arrepentimiento, hay fe. Donde quiera que hay fe, hay arrepentimiento. La Escritura no concibe una cosa sin la otra. Pero, del mismo modo, tampoco concibe una fe o un arrepentimiento que no se evidencien a través de frutos visibles. Como dice Santiago, la fe sin obras es una fe muerta. Y es precisamente en este punto donde entra en escena el famoso discurso de las bienaventuranzas. Esta sección del Sermón del Monte describe el carácter esencial de aquellos que han ejercido fe y arrepentimiento. Por eso decíamos hace un momento que las bienaventuranzas no son un mapa, sino un espejo. En esas palabras vemos el reflejo de aquellos que han entrado por la puerta estrecha y ahora son ciudadanos del reino de los cielos.
así como las naciones del mundo poseen ciertas características peculiares que conforman la idiosincrasia de sus ciudadanos, que identifican a los ciudadanos, así también el reino de los cielos posee sus características peculiares. Así como usted puede identificar a un dominicano en Londres, en medio de la niebla, usted puede identificar a los ciudadanos del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque poseen tales características. Algunas serán más evidentes que otras, pero todas estarán allí en cierto grado. ¿Cuáles son esas características? Los ciudadanos del reino de los cielos, dice Cristo, son pobres en espíritu. Reconocen que espiritualmente se encuentran en una condición deplorable, miserable. Son hombres y mujeres que han aprendido a ver sus pecados bajo la óptica correcta. Y por eso lloran, dice el Señor. Lamentan su condición. Son mansos, suspiran por la justicia, son misericordiosos y compasivos, se esfuerzan por aliviar el dolor y la miseria de los demás. Todo eso es parte de las características que identifican a los ciudadanos del reino. Pero ahora, el Señor Jesucristo avanza un paso más adelante y nos dice también que los ciudadanos del reino de los cielos son puros de corazón. Puros de corazón. Y más aún nos dice que precisamente por eso son bienaventurados, que precisamente por eso son felices. Y una vez más, hermanos y amigos, nos encontramos con el mismo antagonismo que hemos visto vez tras vez en estas bienaventuranzas entre dos filosofías de vida que son completamente irreconciliables. El mensaje de Cristo en esta sección del Sermón del Monte es totalmente opuesto al mensaje del hombre natural. Cristo dice que los puros de corazón son felices, serán felices. De hecho, son los únicos que conocerán la verdadera felicidad. Pero vivimos en un mundo tan agresivo y tan perverso que cualquiera diría que para ser felices no se puede ser demasiado bueno ni demasiado íntegro. El mundo nos dice que debemos tener ciertas virtudes. Ellos dicen eso, pero al mismo tiempo nos advierten del peligro de ser excesivamente virtuosos. Es un pecado ser demasiado buenos en este mundo. El hombre feliz, de acuerdo al mundo, es aquel que posee cierto grado de malicia, lo suficiente como para poder obtener lo que desea, cuando lo desea y cómo lo desea. Ese hombre sabe moverse entre lobos porque él también es un lobo. Y mientras más astucia tenga, más éxito tendrás. Y por lo tanto serás más feliz. Pero Cristo dice algo muy distinto aquí. La verdadera felicidad es para los puros de corazón. Ellos y sólo ellos serán bienaventurados, porque ellos y sólo ellos verán a Dios. ¿Y los demás? Los demás están condenados a vivir vidas miserables y desgraciadas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora bien, ¿qué significan realmente esas palabras de Cristo en Mateo 5:8? ¿Qué cosa es ser puro de corazón? ¿En qué sentido esas personas son bienaventuradas? O lo que confieso que es mucho más difícil de comprender, ¿cuál es el significado de la promesa que está en el texto? ¿Cómo es eso de que los puros de corazón verán a Dios? Si la Biblia dice claramente que a Dios nadie lo ha visto ni lo podrá ver jamás. ¿Cómo es esto de que los puros de corazón verán a Dios? Hermanos, sin temor a equivocarnos, podemos decir que esta sexta bienaventuranza es la más profunda y la más difícil de todas. Martin Lloyd-Jones, el famoso predicador inglés, dice al respecto: nadie jamás podrá explicar el significado completo de este versículo. A pesar de todo lo que se ha escrito y predicado, sigue escapándosenos de las manos. Y John MacArthur escribió en un tono similar: hay algunas verdades en la Biblia que usted puede manejar. Otras siente que puede tomar la idea y transmitirla. Pero hay otras que parecen pozos sin fondo, pozos cuyas profundidades no son medibles,
verdades de envergadura que son imposibles de abarcar. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Es una de esas verdades. Intentar explicar una afirmación tan increíble, y entiendo que el autor está usando la palabra increíble, no en el sentido de que no se puede creer, sino en el sentido de grandioso. Intentar explicar una afirmación tan increíble en solo un breve capítulo del libro que él escribió es casi un insulto a Dios y al poder, profundidad y penetración de su palabra. Esta es una de las grandes declaraciones de toda la Biblia. Se extiende sobre todas las otras cosas reveladas en la Escritura. El tema de la limpieza de corazón como una condición necesaria para ver a Dios es vasto e infinito y envuelve casi todos los hilos bíblicos. Termina la cita. Como ustedes comprenderán, al sumergirnos en estas aguas hoy en la mañana, reconocemos nuestras limitaciones, por lo que nos hemos servido en el día de hoy de dos sermones que el pastor Albert Martin predicó de este asunto hace unos años atrás, y yo me he tomado la libertad de tomar prestada la estructura general de ambos mensajes, y por razón de conciencia yo quisiera reconocer esto públicamente, que hemos tomado en esta mañana la estructura general de los sermones que el pastor Martin escribió. Esta estructura no es mía. En el sermón de hoy queremos responder dos preguntas. En primer lugar, ¿qué es ser puro de corazón? ¿Qué es ser puro de corazón? Y en segundo lugar, ¿cómo se obtiene esa pureza? La semana próxima, si el Señor lo permite, enfocaremos dos preguntas más. Vamos a ver entonces, en primer lugar, ¿qué es ser puro de corazón? Bueno, en primer lugar, es una pureza que toca el centro de nuestra personalidad. Es una pureza que toca el centro de nuestra personalidad. Y al decir esto, estamos explicando aquí en la expresión la palabra corazón. Es una pureza de corazón. Cuando la Escritura habla de corazón, no se está refiriendo a ese órgano vital que bombea la sangre a través del sistema circulatorio. El corazón en la cultura hebrea es el asiento de nuestra personalidad, incluyendo la mente o intelecto, la voluntad y las emociones. En otras palabras, lo que nosotros pensamos, decidimos, sentimos, es una manifestación de lo que somos. Y el centro de lo que somos es lo que la Biblia llama el corazón. Por eso es que Salomón nos dice en Proverbios 4:23 que debemos guardar el corazón por encima de todas las cosas, con diligencia, porque de él fluye la vida. Todo cuanto hacemos y pensamos fluye de nuestra personalidad, de nuestro ser interior. Y es precisamente acerca de ese lugar que Cristo habla en nuestro texto al mencionar el corazón. La pureza de la que habla Cristo en esta bienaventuranza no es externa. Es la pureza que alcanza las partes más íntimas de nuestro ser. Es en el corazón donde el Evangelio trabaja. El Evangelio, dice Pablo en Romanos, es poder de Dios para salvación. Un poder que es capaz de transformar el corazón del hombre y no simplemente su apariencia externa. Si el Evangelio no pudiera llegar al centro de la personalidad, no podría hacer nada por nosotros, porque es allí precisamente donde radica nuestro verdadero problema. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pecado no está en nuestras manos, es decir, en las cosas que hacemos. El pecado no está en la cabeza, es decir, en las cosas que pensamos. El pecado no está en nuestros pies, es decir, los lugares que visitamos. El pecado reside en el corazón. Como dice el profeta Jeremías, engañoso es el corazón, engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? O como dice el texto hebreo, desesperadamente enfermo está el corazón. Jeremías estaba ministrando en medio de una generación muy corrompida. Seguramente estos israelitas tenían pensamientos pecaminosos, hacían cosas con sus manos y con sus pies que no se debían hacer, pero el profeta declara que el problema de estos hombres no estaba en la cabeza, no estaba en las manos, no estaba en los pies, estaba en el corazón. Marcos capítulo 7. Evangelio de Marcos capítulo 7. Este capítulo
se inicia con una confrontación entre Cristo y los fariseos, una de las tantas que tuvieron. Y la base del problema era precisamente el hecho de que estos fariseos solo concebían el pecado en su aspecto externo. Vean el versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? He aquí la gran preocupación de estos hombres: hacer las cosas de acuerdo a las enseñanzas rituales de los rabinos. Y cuando se daban cuenta de que alguien no se apegaba a esos formalismos, a esos rituales externos, inmediatamente decían: aquí hay un problema, esta persona es impura. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo a esta visión ritualista y externa de la santidad? Vean el versículo 15 hasta el 23. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, y él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y de ahí sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Cristo está diciendo a estos fariseos: no son las circunstancias las que llevan a un hombre a cometer todas esas impiedades. Y la gran tragedia de nuestro siglo es la de pensar que el problema del hombre está en el ambiente, en las circunstancias. Si cambiamos el ambiente y las circunstancias, el hombre cambiará también. Pero el Señor tiene un diagnóstico distinto. Es de dentro del hombre que salen esas maldades. No debemos, por tanto, buscar la culpa en los amigos o en los padres que nos criaron, en la educación que recibimos o aún en el sistema político, económico o social que nos rige. Todas esas influencias repercuten en nosotros, pero la maldad es nuestra. La maldad es nuestra, sale de nuestro propio corazón. Si pudiésemos colocar a un hombre en un ambiente perfecto, sin malas influencias, sin ninguna motivación externa al pecado, aún allí lo seguirían sus propias iniquidades. Por eso no somos ascetas, por eso no somos monjes, por eso no nos recluimos en un monasterio, porque no importa donde usted viva, el pecado está en su corazón. En su corazón. El pecado reside en el asiento mismo de nuestra personalidad. Y es allí precisamente donde trabaja la gracia de Dios. No reformando nuestra apariencia, sino transformando el corazón. Hermanos, debemos insistir en esto. Nuestra predicación no persigue una mera reforma externa. A muchas personas, tristemente, se les ha dado la impresión incorrecta de que ser cristiano significa apegarse a una serie de normas. No beber alcohol, no fumar, no usar cierto tipo de ropa, no visitar lugares dudosos, no escuchar cierta clase de música, leer la Biblia, venir a la iglesia, etc. Hemos caído en el mismo bache en que cayeron los fariseos en el tiempo del Señor. La verdadera religión para ellos consistía en apegarse a las tradiciones de sus padres, pero Cristo no aceptó esa visión tan simplista. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Versículos 25 al 28. ¡Ay de vosotros,
escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Versículo 25. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. No sé qué ustedes harían con una joven que ustedes emplearan en su casa para fregar y ella limpiara solamente los trastes por fuera. Y cuando usted va a beber el vaso está sucio de leche, pero por fuera está limpiecito. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Imaginemos por un momento a una familia llena de problemas. El esposo es áspero y desconsiderado con la esposa, indiferente a sus necesidades, impaciente con sus faltas, etc. Ella, por su parte, no respeta la autoridad de su marido, carece de sumisión, es rencillosa. Los hijos tampoco han aprendido a obedecer. En fin, una casa bizarra, ahí todo anda boca abajo, todo anda mal. Pero un día, el esposo se levanta con una profunda convicción de que las cosas no deben seguir así. Él está resuelto a resolver el problema, así que decide ir a buscar ayuda donde un consejero. Le cuenta cuáles son los problemas de su familia y el consejero le dice, ya sé lo que debes hacer. Si deseas tener un hogar que marche adecuadamente, debes ocuparte en cambiar un poco la fachada de tu casa. Debes limpiar el jardín, sembrar algunas flores, pintar el frente de la vivienda, lavar bien las ventanas que dan a la calle y sobre todo, poner un letrero en la puerta que diga otra familia para Cristo. O si no, puedes poner uno que dice, Dios está en cada rincón de esta casa. Si haces esto, el problema está resuelto. ¿Qué pensarían ustedes de un consejero así? Bueno, yo no sé lo que ustedes pensarían, pero yo pensaría que ese hombre está desfasado. El problema de esa familia no se resuelve hermoseando el exterior de la casa. Y de la misma manera, el problema del hombre no se soluciona arreglándole la fachada. Ese no es el problema. El hecho de que un hombre se comporte decentemente no lo hace cristiano. Ni siquiera el que haga cosas que los cristianos verdaderos hacen, como leer la Biblia, venir a la iglesia, cantar himnos, tener comunión con los hermanos. Es el corazón el que debe ser cambiado. El corazón. ¿Y saben qué ocurre cuando el corazón es purificado? Que esa pureza alcanza también el exterior. Cristo dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato. ¿Y qué pasará? Que también lo de fuera será limpio. Y esto es importante también porque algunos hablan de una pureza tan interna que no se refleja para nada en lo externo. Aquí con este aspecto de mundano que tú me ves, yo soy un hombre santo y puro. No. La pureza de la que habla Cristo comienza en las partes más íntimas de nuestro ser, pero de allí se extiende hacia todas las áreas de nuestra vida. Toca también lo externo, pero va de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Los fariseos tenían una vida decente, pero la fuente de sus iniquidades nunca había sido purificada. Amigo, si te sientes tranquilo y confiado, porque no cometes con tus manos pecados escandalosos, ni vas con tus pies a lugares no recomendables, si eso es suficiente para ti, tú no conoces la pureza de corazón de la que habla Cristo en nuestro texto. Tú no sabes lo que es eso. Amigo, eso no es suficiente. Con mucha razón decía el puritano Thomas Watson que la moralidad puede ahogar a un hombre tan rápidamente como el vicio. Amigo, escucha esto.
La moralidad y la decencia pueden ahogar a un hombre tan rápidamente como el vicio. E inmediatamente añadió este hombre: una nave se puede hundir con oro o con estiércol. Llena de oro o llena de estiércol, se hunde la nave. Son los puros de corazón quienes son bienaventurados, aquellos que han sido transformados en su interior. Su intelecto, voluntad y emociones han sido afectados por esa obra de gracia. Este hombre entiende cosas que no entendía antes. Toma decisiones que antes no tomaba. Desea cosas que antes no deseaba. Se deleita en cosas que antes no le deleitaban. Como al mismo tiempo repudia cosas que antes eran su deleite. Eso es pureza de corazón. Una pureza que alcanza el centro mismo de nuestra personalidad. Pero hay algo más que podemos decir acerca de esta purificación interna, y es que es una pureza que restaura el corazón a su estado original. Es una pureza que restaura el corazón a su estado original. Para que no pierdan el bosquejo, recuerden que estamos respondiendo una pregunta. ¿Qué es ser puro de corazón? Bueno, ser puro de corazón, en primer lugar, es una pureza que alcanza las partes más íntimas de nuestro ser. Y ahora estamos diciendo en segundo lugar que es una pureza que restaura el corazón a su estado original. Una pregunta. Cuando decimos en nuestro hablar diario que algo es puro, ¿qué es exactamente lo que queremos decir? Por ejemplo, cuando decimos que hay una joya aquí que es de oro puro, o cuando alguien le dice a usted que tiene deseos de respirar aire puro, me voy al campo para respirar aire puro, o que usted quiere tomar agua pura, ¿qué queremos decir cuando usamos esa terminología? Lo que queremos decir es que no debe haber nada en esa sustancia que sea extraña o ajena a la naturaleza que la compone. Es eso lo que queremos decir. El oro es puro cuando no está mezclado con otros metales. Ese oro posee únicamente lo que se supone que el oro debe poseer. El aire es puro cuando no está contaminado con otras sustancias, y lo mismo podemos decir del agua o de cualquier otra cosa. Bien, Cristo dice que los que poseen un corazón puro son bienaventurados. ¿Y quiénes son esos? Aquellos hombres, mujeres, jóvenes y niños cuyos corazones han sido restaurados a su estado original y ahora poseen aquello que el corazón humano está supuesto a poseer. Pastor, ¿y qué son estas cosas que el corazón humano está supuesto a poseer? Bueno, para responder esta pregunta debemos ir al Génesis y contemplar al hombre tal como salió de las manos de su Creador. No es que vamos a ir al libro del Génesis, quiero llevar sus mentes al libro del Génesis. ¿Cómo era el hombre cuando aún el pecado no había entrado en el mundo? ¿Cuál era la condición del hombre en ese estado? Bueno, leemos la Biblia y vemos que el hombre poseía un profundo y sincero amor a Dios por encima de todas las cosas. Adán y Eva se deleitaban teniendo comunión con Él. De sus corazones solo fluía un intenso deseo de obedecerle, de agradarle. Hasta ese momento ninguno de los dos podían concebir la idea de hacer algo que obstaculizara su comunión con Dios, algo que los alejara de Él. No había amargura contra Dios por causa de sus mandamientos. Nada que fuese agradable a Dios era desagradable para ellos. Adán y Eva amaban a Dios, amaban su voluntad, amaban la pureza. Y precisamente por eso se amaban el uno al otro. Entre Adán y Eva no había ninguna animadversión, no había envidia, no había celos, no había sospechas. Era una relación perfecta, ni siquiera tenían malos entendidos. Pero el pecado entró en el mundo. ¿Y qué sucedió? El pecado corrompió el asiento de la personalidad
humana. No simplemente las manos, la cabeza o los pies. El pecado corrompió el corazón. Por eso vemos en los siguientes capítulos del Génesis cómo todo quedó trastornado. Vemos al hombre escondiéndose de Dios, renegando sus caminos, rebelándose contra su voluntad. Ya no había en él un amor espontáneo a Dios. El corazón ya no era puro. Ahora estaba mezclado con un rechazo abierto a Dios y a su voluntad. Mezclado con el egoísmo, amor al pecado, indiferencia, animadversión de unos contra otros. He ahí el origen del problema. La fuente se corrompió y todo quedó contaminado. Como alguien ha dicho, el problema del hombre no son sus pecados. Escuchen esto con atención. El problema del hombre no son sus pecados, sino el pecado. El pecado. En otras palabras, nuestra situación no es grave porque cometemos ciertos pecados. La situación es grave por el hecho de que el pecado ha tomado el centro de nuestra vida y de allí emanan todos esos pecados particulares que cometemos a diario. El problema entonces no son los pecados, es el pecado. Aquellos pecados son consecuencias del pecado que está aquí adentro. Así que no vamos a resolver el problema atacando ciertos pecados particulares si dejamos la fuente de corrupción intacta. Todos esos programas que intentan apartar al hombre de ciertos vicios particulares, ya sea del alcohol, de las drogas, etcétera, tienen esa debilidad. Puede ser que tengan éxito erradicando este vicio o aquel vicio, pero no pueden apartar a ese hombre de una vida centrada en sí mismo, y ese es precisamente el problema. El corazón de ese hombre sigue dañado, ya no tiene el vicio aquel, pero su corazón sigue igualito de dañado, y seguirá cometiendo otros pecados. Ese hombre no puede amar a Dios por encima de todas las cosas, ni puede amar al prójimo como a sí mismo. En otras palabras, esos programas pueden reformar, pero no transformar. Pueden reformar, cambiar la fachada, pero no el corazón. Y lo mismo podemos decir de la psiquiatría, de la psicología y de todas esas filosofías modernas que pretenden proveer cierta paz al hombre. El pensamiento positivo, la meditación trascendental y un asunto nuevo que yo no recuerdo bien el nombre, pero se llama algo así como camino. Esas cosas no pueden hacer nada por el hombre porque no pueden cambiar el corazón. Eso es meramente una lavandería de seres humanos. Pero nunca, nunca obrarán en el verdadero problema del hombre. Nunca. Ninguna de esas cosas pueden alcanzar el corazón. Atacan la fiebre, pero dejan la infección intacta. Hasta que el corazón no se ha llevado a su estado original, cuando el hombre se deleitaba en tener comunión con Dios, en cumplir su voluntad, el problema no ha sido resuelto. Pero pastor, ¿y cómo puedo yo limpiar mi corazón? Precisamente ahí radica la gravedad del problema que tú no puedes hacer. Ningún hombre puede hacer tal cosa por sí mismo. En Job capítulo 14, versículo 4, encontramos una pregunta que el mismo pasaje responde. Job se pregunta, ¿quién hará limpio lo inmundo? Y él mismo responde, nadie. Nadie. Y en un tono similar el profeta Jeremías se pregunta, ¿mudará el etíope su piel? ¿O podremos hacer que un leopardo se le quiten las manchas? Ni con todos los restregadores azules que usted le pueda meter. No podrá hacerlo. Así también, dice Jeremías, podréis vosotros hacer el bien, estando habituados a hacer mal.
Pero ni Job ni Jeremías fueron tan explícitos como el Señor Jesucristo en Mateo 12:34. Generación de víboras, dice el Señor, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Eso dijo Cristo. No podemos esperar, dice el Señor, que una víbora actúe como un cordero, a menos que sea transformada en un cordero. Pero vuelvo a preguntar, ¿y cómo ocurre una transformación tan profunda en la naturaleza humana? Bueno, eso nos lleva a nuestro segundo punto, nuestra segunda pregunta. ¿Cómo puede ser purificado el corazón? Ya hemos visto qué es ser puro de corazón. Veamos ahora más brevemente cómo puede ser purificado el corazón. Y lo primero que debemos decir al respecto es que solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede hacer eso. Esa fue la enseñanza que tanto asombró a Nicodemo en Juan capítulo 3. Nicodemo era un fariseo a carta cabal, un hombre moralista, decente y religioso. Tenía todo lo que el mundo admira en un hombre, pero Cristo vio a este hombre por una óptica muy diferente. Juan capítulo 3, versículos 1 al 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Señor está diciendo a este hombre: Nicodemo, para ver el reino de Dios tienes que ser engendrado de arriba, como dice el texto griego literalmente. Tienes que sufrir una transformación tan profunda, que solo puede ser efectuada desde el cielo. Solo Dios puede hacer tal cosa, Nicodemo, porque lo que es nacido de la carne es carne, pero ahora tienes que nacer del Espíritu. El Espíritu Santo tiene que transformar tu corazón, el centro de tu personalidad. ¿Y saben qué hizo Dios para efectuar una obra tan poderosa? Lo primero que hizo fue enviar a su Hijo Jesucristo a pagar la deuda que el hombre había contraído por causa del pecado. Hay un problema judicial en esto. El hombre tiene una deuda con Dios. Alguien tiene que pagarla. Bueno, Cristo vino al mundo, Dios hecho hombre, y en la cruz del Calvario pagó la deuda. Pero más que eso, hermanos, no podemos detenernos allí. Cristo no se limitó a pagar una deuda. Cristo vino a salvar pecadores. No solo a morir por ellos, para luego esperar impotente que el pecador se salve solo. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados, no meramente a reformarlos, no meramente a adecentarlos, a quitarles ciertos vicios. Cristo vino a purificar el corazón. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció, ¿dónde? En nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Dónde es la obra? En el corazón. Y comienza precisamente, dice Pablo, iluminando el entendimiento del pecador. ¿Para qué? Para que éste comprenda que necesita esa purificación interna. El hombre pecador no entiende eso. Él no entiende que su corazón está dañado. Y lo primero que hace Dios para salvar al pecador es traer esa convicción a su alma. Cuando el apóstol Pedro predicó aquel famoso sermón evangelístico en el día de Pentecostés,
Nos dice la Escritura en Hechos 2:37 que al oír esa predicación, los que estaban allí presentes se compungieron de corazón. Se compungieron de corazón. Ningún hombre puede decir que ha sido salvado por la gracia de Dios hasta que esa verdad no es revelada en su corazón. Hasta que es llevado a entender que espiritualmente hablando usted no vale nada, no es nada, no merece nada, excepto la condenación del infierno. Si usted todavía se cree ser alguien, usted no es puro de corazón. Usted no ha entendido el Evangelio. No ha entendido. Esta gente se compungió de corazón. Cuando ellos entendieron su condición, pensaron, entonces, ¿quién pues podrá ser salvo? Varones hermanos, ¿qué haremos? Y como este hombre sabe ahora lo que no sabía antes, que él por sí mismo no puede hacer nada excepto confiar en lo que otro ha hecho por él, entonces este hombre es guiado a ejercer fe. Él ya sabe que no puede seguir confiando en sí mismo. Y cuando Dios lo lleva y lo mueve a entender lo que Él es, ese hombre es guiado, es llevado a ejercer fe. Y escuchen ahora esto, la fe es precisamente el instrumento que Dios usa para purificar el corazón. En Hechos capítulo 15 se narra un problema que hubo entre los cristianos primitivos. ¿Cuál era el estatus de los creyentes gentiles en medio de la iglesia? El apóstol Pedro se paró en medio de la reunión y dijo, Dios que conoce los corazones, a ellos los gentiles les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y añade Pedro, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Purificando por la fe sus corazones. Pero ¿cómo puede un hombre ser llevado a tener fe en Cristo si ese hombre todavía tiene fe en sí mismo? Si ese hombre todavía está confiando en su decencia, si ese hombre todavía está confiando en su moralidad, lo primero que tiene que hacer Dios es aplastar su orgullo, es hacerle entender que usted no es nadie. Pero entonces cuando entiende eso, ejerce fe en otro, en Cristo. Y dice Pedro, es por medio de esa fe que el corazón es purificado. Y una fe que se ejerce precisamente en el corazón. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 8 al 9? Al 10. Si confesamos, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué dice Pablo? Que se cree con el corazón, no con la cabeza solamente, sino con todas las partes que constituyen nuestra personalidad. ¿Y por qué decimos eso de que no solamente con la cabeza? Porque hay muchas personas por ahí diciendo que la religión consiste en conocer y confesar una serie de doctrinas, como si todo el problema del hombre fuese intelectual. Si logramos que el pecador acepte las verdades correctas, ya tenemos el problema resuelto. Tan pronto el pecador acepta que Cristo es Dios hecho hombre y que murió en una cruz por nuestros pecados, aunque no haya ningún compromiso del pecador con esas verdades, eso es suficiente para que sea salvo. Y nosotros decimos no, 1000 veces no. Eso es predicar una salvación por medio del conocimiento. Eso es casi gnosticismo. No, hermano, no, amigo. El conocer y confesar esas doctrinas es necesario, pero no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Cuando se cree con el corazón, esa fe afecta toda nuestra personalidad, todo nuestro ser interno, nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestras emociones. Decir que creemos en esas verdades,
pero sin tener la disposición de someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, eso no es salvación de ningún modo, eso es una mentira. Y cuando digo que es una mentira, yo no quiero que me miren mal a mí, eso lo dice la Escritura. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Cristo dijo, bienaventurados los puros de corazón. ¿Y qué es el corazón? El centro de nuestra personalidad, de todo nuestro ser. No los que tienen un interés intelectual en las doctrinas bíblicas, sino los que han sido purificados en sus corazones. Si seguimos haciendo nuestra voluntad y deleitándonos en aquello que Dios aborrece, el corazón no ha sido entonces purificado. Y si el corazón no ha sido purificado, no tenemos derecho alguno de albergar la esperanza de ver a Dios algún día. Porque la Escritura dice en Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá al Señor. Y nadie es un término muy absoluto. Sin santidad nadie verá al Señor. Y ahora yo te pregunto, amigo, ¿has sido hecho tú partícipe de esa obra de gracia? ¿Conoces tú esa lucha que caracteriza al creyente? Porque él desea hacer la voluntad de Dios, pero el pecado que aún mora en él intenta arrastrarlo hacia la maldad otra vez. Tú conoces esa lucha interna. Los puros de corazón anhelan obedecer a Dios. Los puros de corazón se entristecen cuando perciben la tendencia al mal que todavía mora en ellos. Los puros de corazón suspiran porque anhela que llegue aquella hora cuando seremos finalmente librados de la corrupción que todavía mora en nuestra carne. Y yo te pregunto otra vez, ¿has experimentado tú y continúas experimentando ese anhelo por la santidad? ¿Te preocupas tú cada vez que vas a hacer algo si será o no será la voluntad de Dios? ¿Te inquieta la idea de pensar que estás desagradando a tu Creador? ¿Luchas con tus propios pensamientos, con tus propias motivaciones, cuando ves que esos pensamientos y motivaciones son perversos? ¿Conoces tú lo que es luchar diariamente con el pecado y esforzarte por hacer la voluntad de Dios? Porque los puros de corazón saben lo que es eso. Lo experimentan todos los días. Todos los días. Amigo, solo Cristo puede hacer una obra tan portentosa en tu vida que alcance hasta las partes más íntimas de tu ser. Solo Él puede purificar tu corazón por medio de la fe. Y lo grande, lo maravilloso es que Él ha prometido no echar fuera a nadie que acuda delante de su trono clamando por misericordia. Ah, pastor, es que yo he pecado mucho. Es que dice la Biblia que si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Pastor, es que yo no tengo fe. Ve como aquel hombre que dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad, porque dice la Escritura que Cristo ha sido exaltado como príncipe y salvador para dar a su pueblo fe y arrepentimiento.
es que somos tan malos que ni la fe procede de nuestro corazón, tiene que dárnoslo Él, y Él te la va a dar si se la pides. Por eso decía hace un rato que Cristo no se limitó a morir en una cruz, Cristo no se limitó a pagar una deuda, Él vino a salvar. Llamarás su nombre Jesús, Jehoshua, Jehová es el Salvador. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo no vino simplemente a hacer posible que algunos se salven, Él vino a salvar. Amigo, no pretendas limpiarte tú mismo para entonces venir a Cristo, porque no podrás hacerlo. Más bien debes ir a Él reconociendo tu impotencia y pidiéndole que te salve. Dice la Escritura que Él es poderoso para salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Y Cristo dijo en una ocasión, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y en otro lugar dijo, yo soy la puerta. La puerta, el que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Que el Señor obre esa convicción en algunos aquí y los traiga en esta mañana humillados a los pies de Cristo clamando por misericordia.